Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder encontrarme con ustedes en un año y en una situación tan particular como es el 2020, donde por primera vez este foro de adultos mayores toma la dinámica de los encuentros online, de los encuentros a distancia, pero quizás no por eso lejanos, sino buscando mantener una cercanía que es lo importante dentro de todo este mal momento que estamos viviendo. Mi nombre es Diego Bernardini, soy médico de familia, profesor titular de envejecimiento en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y fui convocado para poder tener con ustedes una charla en relación a los temas que vengo trabajando ya hace mucho tiempo. En ese sentido, quiero agradecer a los organizadores, a las autoridades de este foro virtual por primera vez de los adultos mayores y en especial a mi amiga Concha León Portilla a través de su programa Enlace 50, que tuvo a bien poder convocarme y, como les digo, para poder compartir este momento. Lo estoy haciendo a distancia, como ven, rodeado de una escenografía perfecta, les diría, justamente rodeado no solo de este paisaje de Finlandia, el país de los lagos, sino de esta música que nos acompaña, que es el sonido del viento con los árboles. Así que confío en que la tecnología nos permita que tengan, además de la imagen, un buen sonido. Muchas veces me ha pasado que me han preguntado, ahora quizás menos porque tengo el pelo un poquito blanco, pero me ha pasado de por qué me dediqué a las personas mayores. Yo creo que el estudio, el acompañamiento, el cuidado, la protección de las personas mayores nace en mí, por lo menos, como nacen generalmente ciertas inquietudes y ciertas motivaciones en todas las personas, en el seno de la familia. Tuve la posibilidad de compartir mesas largas con abuelos, con bisabuelas. Conocí 3 bisabuelas y estuve rodeado de mis abuelos hasta hace muy poco tiempo, en que falleció mi última abuela con más de 100 años. Y creo que esa gran motivación tuvo que ver con el hecho de la búsqueda de un aprendizaje continuo que las personas solemos encontrar como de costumbre en las familias al inicio. Se me acaba de volar un apunte que yo tenía preparado para no olvidarme las ideas de esta charla. Por suerte, el papel es biodegradable, así que en algún momento se va a deshacer y no vamos a contaminar. Bueno, les decía, entonces mi inquietud hacia las personas mayores nace del seno de la familia y a partir de ahí lo pude transformar en profesión, esa vocación a través de la medicina familiar y del cuidado y la atención de las personas mayores, que es a lo que me dedico hace mucho tiempo. Tengo 53 años, llevo más de 30 años trabajando con las personas mayores, porque antes de ser médico me recibí de kinesiólogo, de rehabilitador, y siempre orientado a las personas mayores. Y eso me ha permitido conocer la vida de quienes están adelante en el camino de una manera bastante peculiar, por llamarlo así, de una manera muy cercana. Y hoy, de alguna forma, estamos viviendo un fenómeno que es muy interesante, que es muy nuevo, que ya en ese momento, cuando comencé, se veía vislumbrar, se veía venir. Y hoy claramente es una realidad que nos está afectando a todos. Y es el hecho de que cada vez las personas no solo estamos viviendo más, sino que cada vez somos más los que tenemos el privilegio, que antes era muy limitado a unos pocos y que hoy comienza a ser por primera vez en la historia de la humanidad una experiencia colectiva. La longevidad es un fenómeno que existió a lo largo de que existe la especie humana. Siempre hubo personas longevas. De hecho, personas a las cuales quizás hemos leído o hemos escuchado, como Aristóteles, como Platón, como Miguel Ángel, como Fausto, todos ellos vivieron mucho tiempo, vivieron casi el doble de lo que en ese momento se vivía en sus respectivas civilizaciones. Durante
miles de años la expectativa de vida apenas superó los 30 años. Y ahora, por primera vez, comienza a ser, como digo, algo que cada día se extiende más. Miren, cuando yo nací, en el año 67, en México, la expectativa de vida era de 57 años y hoy sobrepasa los 77. Se han ganado en algo más de 50 años, más de 20 años prácticamente de expectativa de vida, lo cual en términos demográficos es increíble, porque hoy México, un país con casi 130 o alrededor de 130 millones de habitantes, se encuentra con más de 12 millones de personas mayores. Un porcentaje que suele oscilar aproximadamente en el 10-11% de su población, pero que sabemos que en los próximos 20 años se va a más que duplicar. Esperamos en México, según las proyecciones, que las personas mayores lleguen a ser casi el 26% de la población de acá a los próximos 25 años. Esto es un fenómeno extremadamente importante, porque en términos demográficos, 20-25 años es muy poco tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la llegada del siglo XXI, del año 2000? Ya pasaron 20 años. Entonces imagínense que cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar en ese momento de vida donde las personas mayores van a ser mayoría. Por eso la longevidad que existió, como les digo, a lo largo de toda la humanidad, por primera vez comienza a ser un fenómeno que cuantitativamente nos empieza a afectar a todos y afectar de buena forma. No como muchas veces escuchamos, tsunami gris, tormenta de envejecimiento, revolución, términos que de alguna manera tienen connotación negativa. ¿Acaso alguien me puede decir si algún tsunami trajo beneficio para la población que afectó? ¿Alguien me puede decir si, por ejemplo, una revolución fue no violenta? Hubo pocas, claro, las hubo, pero en general son siempre conceptos que tienen esa connotación negativa. Y de alguna manera, este fenómeno que estamos viviendo, además de ser cuantitativamente importante, lo está haciendo desde el punto de vista cualitativo. Todos los días vemos personas mayores que deciden casarse, que deciden saltar en paracaídas, aquellos que pueden, que deciden correr maratón, o quizás que deciden hacer cosas que estuvieron pendientes, postergadas en su vida, porque claro, el cuidado de la familia, de la pareja, la vida laboral en la cual todos estamos sumergidos, muchas veces nos deja poco tiempo para cuestiones que en la segunda mitad de la vida tenemos la posibilidad de hacerlas. Estos aspectos cualitativos tienen que ver, por ejemplo, con fenómenos como el hecho de que los divorcios, pero también los casamientos de las personas mayores de 60 años se han duplicado y triplicado en países como Estados Unidos, como Reino Unido. Nos encontramos con fenómenos donde vemos que estas personas mayores cada vez son más relevantes. Por ejemplo, es el grupo que más ha crecido en redes sociales, como el Facebook, o inclusive en Instagram. Encontramos personas mayores que reciben el nombre de influencer, ¿verdad? Y también encontramos que las personas mayores empiezan a afectar, empiezan a influir lo que son cuestiones como la gobernabilidad. ¿Acaso una sociedad con más personas mayores condiciona el voto electoral? Sí, sabemos que cada vez condiciona, cada vez hay más información, más evidencia, más trabajos que nos están mostrando que una sociedad con personas mayores no solo presenta otros requisitos, otras exigencias para los gobernantes, sino que además comienza a ser más frecuente en el mundo entero. Miren, las personas mayores de hoy son el grupo de mayores que en la historia de la humanidad son más educados, tienen más poder adquisitivo, tienen más influencia social. En Estados Unidos, las personas mayores controlan cerca del 70% de la economía doméstica, porque trabajan, porque dan servicio, porque dan voluntariado, porque cuidan, pero también porque consumen.
Son todos aspectos que hacen, por ejemplo, hasta nueva longevidad y que al mismo tiempo pueden ser estudiados en fenómenos que conocemos como el Silver Economy, como les dije, como la gobernabilidad. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Japón hay más de 70.000 personas con más de 100 años? ¿Sabían ustedes que en Japón, por ejemplo, se venden más pañales para personas mayores que para bebés? Siempre es importante mirar a Japón, porque Japón es el país con mayor grado de envejecimiento que hay a nivel poblacional. Por eso, de alguna manera, ellos están viviendo un escenario que en un país como México, como en Argentina, como los países de América Latina, nosotros vamos a repetir en el futuro inmediato. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo se es mayor? ¿Qué es una persona mayor? Esto es un concepto que cada vez viene más revisado y que cada vez cobra más importancia y al mismo tiempo le resta jerarquía a la edad cronológica, la edad que nos marca el calendario. Hoy podemos reconocer esa edad cronológica, pero también podemos reconocer una edad funcional, una edad biológica, que es la que nos muestra, por ejemplo, nuestro propio organismo, pero también nuestra propia actitud. Miren, se hizo un estudio en distintos países de Europa donde se le preguntó a la gente cuál es la edad en la que uno comienza a ser persona mayor. En países como Gran Bretaña, como Francia, como España, el promedio suele ser los 65-67 años. En Grecia suele ser un poco más tardío, cerca de los 70. Y en Turquía suele ser mucho antes, a los 55 años. Pero al mismo tiempo, considerar que es una persona mayor también depende de a quién le preguntemos, qué edad tiene esa persona. Otro estudio que se hizo en España mostró que las personas que están entre 20 y 29 años suelen considerar el inicio de la vejez, por llamarlo así, mucho más temprano. Sin embargo, las personas que tienen cerca de 80 años manifiestan que la vejez comienza cerca de los 70, 72 años. Y también hay diferencia de género, algo que va a ocupar nuestra charla y de lo que vamos a hablar. Para las mujeres, ellas suelen decir que la vejez comienza antes que para los hombres. Por eso, hablar de cuándo se es mayor requiere que no solo consideremos el ámbito cultural, social, en el que preguntamos o nos preguntamos esa pregunta, sino que además consideremos a quién se la estamos haciendo. Yo creo que este siglo XXI, el siglo donde cada vez se está viviendo más educado, más saludable, con mayor grado de información, requiere que empecemos a considerar un cambio en lo que conocemos como personas mayores. Actualmente la sociedad todavía se maneja con conceptos anclados en el siglo pasado, en el siglo XX. Un curso de vida donde hay 3 etapas muy rígidas. 3 etapas donde primero se estudia, una larga etapa de trabajo y después una etapa de disfrute, la clase pasiva, donde habitualmente lo que hacemos es gastar las reservas, los ahorros que hemos podido acumular durante nuestra vida productiva. Una vida productiva del siglo XX que se caracterizó por la fuerza física, por un trabajo intensivo físico, y que cada vez en este siglo XXI nos empieza a mostrar que es menos importante esa potencia física como comienza a ser la potencia cognitiva, donde los trabajos comienzan a ser menos físicos, más mentales, y donde el acúmulo de experiencia que hemos logrado durante nuestra vida comienza a ser más importante. Seguramente todos ustedes recuerdan ese aviso, esa campaña de la cafetería Starbucks que en el corporativo Coyoacán inauguró ya hace un par de años una cafetería atendida por mayores de 60 años. Fíjense ustedes, ¿cuáles de esos trabajadores mayores iba a pensar que iba a estar trabajando en una cafetería Starbucks hace unos años atrás? Y sin embargo, fíjense qué importante. A mí me tocó, pude ir a visitarla, hablé con algunos de ellos y me di cuenta lo felices que están, los contentos que les implica
tener una pertenencia, ser reconocidos en su identidad por los clientes que los saludan por su nombre. Y esto es muy interesante, porque esto nos está hablando de cómo se está transformando esta vida en el siglo XXI. Una vida donde hay mucha transformación, mucha transición, donde debe haber un aprendizaje continuo, porque para servir un doppio expreso, para servir un latte macchiato, se requiere de un aprendizaje, y de un aprendizaje de sistemas, de procedimientos. Y esto es muy interesante, porque nos está hablando que la vida comienza a ser menos rígida, más flexible, más adaptativa. Y sin embargo, todavía seguimos escuchando y mirando cómo la sociedad dice, nos invisibiliza, nos deja de lado una vez que empezamos a cumplir años. Una discriminación que se llama edadismo y que empieza a ser muy fuerte no a los 60, a los 70 o a los 80. Comienza a ser fuerte cerca de los 50, porque ahí es donde el ámbito laboral nos empieza a señalar, nos empieza a marcar diferencias, nos empieza a decir que estamos obsoletos. Esto es muy importante, ese momento de vida, cuando estamos llegando a los 50 años, cuando los atravesamos, porque de alguna manera nos convertimos en cincuentones, en cincuentonas. Llegamos a lo que a mí me gusta llamar la segunda mitad de la vida, y que dio título a mi segundo libro que, si todo va bien, contingencia mediante, saldrá publicado en México por Editorial Vergara a fin de este año. Y la segunda mitad nos habla de alguna manera, de manera contradictoria, en esta continuidad de curso de vida que estoy mencionando en un evento que hace como de partición entre una primera mitad y una segunda mitad. Y es un momento que tiene que ver con lo que hace ya muchos años, por la década del 60, se describió como la crisis de la mediana edad, que seguramente muchas de ustedes han escuchado de qué se trata. Un momento de vida donde nos replanteamos qué hicimos, en dónde estamos, qué queremos. Un momento de vida que en las mujeres suele estar más cerca de los 40, en los hombres más cerca de los 50, que en las mujeres suele estar vinculado más a aspectos personales familiares, mientras que en el hombre a nosotros nos agarra más por un ordenador muy fuerte de nuestras vidas, que es el trabajo, que es nuestro rol profesional. Sin embargo, fíjense cómo ha mutado ese concepto de la crisis de la mediana edad. Porque, como les digo, cuando fue descrito en la década del 60, se lo vivía como una crisis, algo súbito que aparece en nuestras vidas, que afecta todas las dimensiones de ella y que de alguna manera nos presenta un stop, un alto, para entonces sí ver cómo la resolvemos. Y sin embargo hoy los estudios nos están mostrando que apenas el 15% de las personas viven ese momento de vida como una crisis. Y lo que a mí me parece más interesante es que también un porcentaje muy chico, entre el 15 y el 18%, según nos muestran los estudios, relacionan esa crisis con el envejecimiento. Sin embargo, la segunda mitad, en un momento de vida donde nos hablan de que podemos vivir 100 años, de que podemos vivir 120, inclusive están quienes hablan de la inmortalidad, ese llegar a los 50 para aquellos que han llegado, y no importa si ya lo han pasado hace mucho tiempo, hace poco o están llegando. Ese llegar a los 50 años nos confronta con una pregunta bastante relevante, creo yo, para lo que es nuestras vidas. Nos confrontan con el qué hemos hecho de nuestras vidas y qué queremos hacer por delante, porque ya empezamos a ver una finitud, ya empezamos a ver un horizonte, ya tenemos un capital de experiencia, un capital de sabiduría, de buenos y de malos momentos, y donde la sociedad ya nos empieza a ver con una sensación de pérdida, de que hemos perdido valor. Y quisiera detenerme en dos conceptos que acabo de mencionarles: el de capital y el de pérdidas y ganancias.
Parecería casi una clase de economía, pero van a ver que no lo es. Lo que nos define muchas veces lo que va a pasar con nuestra vida es un elemento al cual le damos mucha importancia en dos momentos particularmente de nuestra vida. La primera década y las últimas. Estoy hablando de la salud. La salud es lo que nos permite hoy a ustedes estar escuchándonos donde estén, a mí me permite estar aquí, es lo que a ustedes les va a permitir después encontrarse con su familia, manteniendo sana distancia, es lo que les va a permitir a algunos de ustedes poder seguir laborando, es lo que les va a permitir a ustedes tener proyecto de vida. La salud como capital. Cuando realicé mi tesis doctoral en Salamanca, en España, en una zona rural de pueblos de no más de 250 personas, donde la mayoría son personas mayores que además se valen por sí mismas, una de las preguntas que les hacía era si se consideraban viejos o viejas. Y me decían que no. Entonces, la siguiente pregunta que les hacía era si se consideraban personas mayores. Ahí sí me contestaban que sí. Entonces se imponía preguntarles dónde estaba la diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre ser un viejo y ser una persona mayor? ¿Saben lo que me contestaba la gente allí? No valerse por uno mismo. Esto es lo que los médicos llamamos no poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Actividades que todos nosotros hacemos de manera automática y que muchas veces no solo no pensamos, sino no le damos importancia. Esto es salir de la cama, vestirnos, ir al baño, asearnos, cocinarnos, valernos por nosotros mismos. La vida en las personas mayores cambia cuando necesitan de una persona que los acompañe para este tipo de actividades. Ahí es donde se produce el corte en la calidad de vida. Lo que es interesante es que quienes son menos mayores que los más mayores de hoy y los que vamos en camino de ser mayores, hoy tenemos una posibilidad que es la de imaginarnos personas mayores. Algo que mis abuelos probablemente no pudieron hacer, o sus abuelos o sus padres no pudieron hacer porque la gente vivía menos tiempo. Hoy, a diferencia de ellos, podemos pensar, podemos planificar qué tipo de vejez, qué tipo de última, o no de última, de segunda etapa de nuestra vida nos gustaría tener. Y allí es donde la salud cobra importancia. La salud es un capital. Cuando hablamos de capital, hablamos de algo que vale, como suele ser una casa, una cuenta bancaria, un auto, o sea, cuestiones materiales. La salud quizás no tan difícil de cuantificar, pero sí complicado de pensar cómo podríamos invertir en salud. Porque la salud, como todo capital, puede perder valor y también puede ganarlo. Les voy a dar un ejemplo. Las personas que fuman están perdiendo salud. Las personas que conducen sin cinturón de seguridad están perdiendo salud. Aquellos que comen comida rápida, gaseosa, azucarada y botanas están perdiendo en salud. ¿Cómo invertimos en salud? Yo creo que todos ustedes ya se están imaginando. Moviéndonos, haciendo actividad física, pero no yendo a la clase de zumba o al gimnasio. Moviéndonos, estando activos, caminando más, utilizando menos el auto, bajándonos antes del metro. ¿Sí? Comiendo comida más sana. México tiene una gastronomía que es patrimonio mundial de la humanidad, donde hay muchos colores, muchos productos naturales, donde debería haber menos comida procesada. Sin embargo, hoy sabemos que México encabeza el ranking de obesidad infantil, de diabetes, de consumo de gaseosas azucaradas. Entonces, ya ustedes lo están viendo. Nos movemos más, comemos mejor, tenemos contactos sociales,
tenemos amigos, tenemos relaciones. La familia se transforma a lo largo de la vida, pero está en nosotros poder mantener vínculos que nos permitan estar conectados socialmente, como los trabajadores de Starbucks, que van cada mañana y son reconocidos por sus clientes y agradecidos. Sabemos que las personas mayores que creen, y no importa si son católicas, si profesan la religión judía, si son musulmanes, si están en la fe del budismo, o sea, lo que importa es una espiritualidad. Y sabemos que la espiritualidad también prolonga la vida. Y también algo que es muy importante, que es el aprendizaje. El tener una motivación, un proyecto de vida, que de eso también podemos hablar y hay conferencias para dar de esto. Pero vuelvo a lo anterior, al capital de salud. Nosotros podemos invertir y nunca es tarde para invertir. Porque recuerden, lo ideal es, como suelen decir los japoneses, volvemos a citar a Japón, vivir mucho tiempo y morir rápido. Esto significa ser autoválidos el mayor tiempo posible, como las personas de más de 100 años. Fíjense qué características tienen. Las personas de más de 100 años suelen ser personas sanas, suelen ser personas que son independientes hasta muy poco tiempo antes de fallecer y de repente mueren de golpe. Yo creo que eso es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Lo interesante es que hoy podemos empezar a construir, a invertir en ese capital de salud. Y nunca es tarde. Y la segunda mitad de la vida, cuando ya sentimos que nuestro cuerpo cambia, que ganamos algún kilo de más, que nos cansamos un poco más, que necesitamos descansar más horas por la noche de sueño, ese es un buen momento para comenzar a invertir. Les dije que les quería hablar de 2 puntos, o que quería remarcar en esta charla 2 puntos. Uno fue ese, el capital de salud, la inversión que podemos hacer. El otro tiene que ver con las pérdidas y las ganancias. La sociedad nos muestra permanentemente que con el tiempo parecería ser que uno pierde, que el curso de vida es pérdida completa, permanente, ¿sí? Paso año a año, momento a momento. Y sin embargo, cuando tenemos 20 años, ya no nos dan un regalo para el Día del Niño. Ya perdimos. Aquellos que estudiamos la universidad o que decidimos hacer un curso, una vez que nos recibimos, ya dejamos de ser estudiantes. Pero sin embargo estamos ganando, porque quien no recibe un regalo para el Día del Niño se convierte en un joven, y ese joven después será un adulto, con posibilidades de desarrollo, con responsabilidades, con obligaciones, y aquel que dejó de ser estudiante se convierte en un profesional. Con esto lo que quiero decirles es que las pérdidas y las ganancias nos acompañan a lo largo de la vida, permanentemente. Tenemos pérdidas permanentemente, pero también tenemos ganancias. Y las tenemos en la segunda mitad de la vida, porque de alguna manera las ganancias de las personas que hoy son mayores son las que están delineando, definiendo esta nueva longevidad que estamos viviendo. Fíjense ustedes, cuántas personas mayores deciden hacer nuevos cursos, deciden aprender nuevas tecnologías, deciden volver a las universidades a hacer cursos orientados especialmente para personas mayores. Deciden asistir, por ejemplo, a grupos como los que coordino, de diálogo, de intercambio y de reflexión sobre lo que significa ser una persona mayor. Y estas son nuevas posibilidades, son ganancias. Hablemos de algunos atributos, hablemos de algunas cuestiones que habitualmente se piensa que se pierden con la edad, y sin embargo las investigaciones nos están mostrando cosas diferentes. Les mencioné la posibilidad del trabajo. Las personas mayores suelen ser más lentas para hacer cierto trabajo. A medida que nos hacemos mayores, ganamos en lentitud, pero esta lentitud nos permite pensar mejor nuestras decisiones. El trabajador mayor suele tener menos errores que las personas más jóvenes. Suele ser un buen maestro, un buen mentor de esos empleados más jóvenes. Suele tener
más fidelidad con la empresa que los convoca, pero también con el cliente que les consume. Y para aquellos que trabajan en el mundo corporativo, en el sector privado, suele transmitir memoria institucional, que no es poco. Pensemos en aquellos mayores que comienzan a emprender. Les voy a dar el nombre de algunas empresas: IBM, Kentucky Fried Chicken, la misma Coca-Cola, Home Depot. Todos ellos fueron creados por personas en la segunda mitad de la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento de vida todos tenemos experiencia, todos tenemos sabiduría, tenemos más contactos, conocemos más gente y al mismo tiempo sabemos cómo racionalizar nuestros recursos. Por eso el número de emprendedores mayores de 50 años ha ido aumentando en las últimas décadas. El conocimiento. Mejoramos nuestra capacidad de comprensión, también de nuestra decisión, porque mejoran determinados aspectos cognitivos. La ciudad de Londres, la capital del Reino Unido, se caracteriza por tener un mapa urbano muy complejo. No es en cuadrícula como otras ciudades, como por ejemplo son las ciudades norteamericanas, sino que es un diseño urbano extremadamente complejo. Allí, los conductores de edad, para obtener la licencia, tienen que aprender durante 3 a 4 años todo el entramado de esas calles. Y recién después dan un examen que les permite obtener la licencia. A ese proceso se le llama the knowledge, el conocimiento. Las investigaciones nos muestran que las personas mayores que se presentan, que trabajan como conductores, y durante el mismo proceso aquellos más jóvenes de aprendizaje mejoran aspectos cognitivos, como es por ejemplo la sustancia gris de una estructura que tenemos en nuestro cerebro y que se denomina hipocampo. Esto significa que la capacidad de aprendizaje está presente a lo largo de todo nuestro curso de vida. Las personas, los conductores de taxi mayores que dejan de conducir, que se retiran, que se jubilan, pierden esa concentración de sustancia gris. Fíjense qué interesante, qué importante esto. Nunca es tarde para dejar de aprender. El aprendizaje como tal requiere de curiosidad. Y aprendizaje y curiosidad nos ayudan a tener ese proyecto de vida. Hay otros atributos que también son muy interesantes y que quiero mencionar. La felicidad. ¿Las personas mayores son menos felices que los jóvenes? Miren, los estudios nos están mostrando que la felicidad describe un gráfico en forma de U. Somos muy felices en nuestras primeras décadas de vida, hasta los 20 años aproximadamente, cuando después comienzan ciertas responsabilidades y obligaciones. Encontramos el valle, el punto más bajo de felicidad, cerca de los 40, 45 años. Y después comienza a subir nuevamente nuestro grado de satisfacción en la segunda mitad de la vida. Parecería ser que el gen del egoísmo que todos llevamos dentro se vuelve, como decimos en medicina, recesivo, se achica. Ahí es donde, a medida que cumplimos años, se vuelve mucho más importante la posibilidad de dar, el altruismo, la solidaridad. Por eso es muy importante que a medida que cumplimos años, busquemos esa posibilidad de retornarle a la sociedad nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra generosidad. Algunos los hacen con sus nietos, bienvenidos. No todos tienen nietos, pero sí existe la posibilidad. Miren, con el paso del tiempo no disminuyen nuestras capacidades, se transforman. Hay pérdidas, como dije antes, también hay ganancia. Lo que sí la sociedad hace que se vuelva mucho menos frecuente o que desaparezcan son las oportunidades. Por eso es muy importante para nosotros mismos, como persona,
buscar esas oportunidades. La sexualidad, el erotismo, el deseo, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Tiene fecha de jubilación? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque la sexualidad, que es algo muy íntimo, que forma parte de no solo de nuestra intimidad, sino de nuestras vidas, y que para muchas personas es algo muy importante para su bienestar y para su calidad de vida, es algo a lo cual la sociedad nos dice que también en algún momento se jubila. Y sin embargo, los estudios, las investigaciones, nos están mostrando que para las mujeres el goce, el disfrute, el erotismo, la sexualidad, sea con un compañero, con un amigo, con amante, con compañera o con una propia autosatisfacción, aumenta con la edad. Tiene una curva similar a la de la felicidad. ¿Les parece que cumplir años es un momento de pérdidas? Yo creo que es un momento de transformación. No solo estoy convencido que es un momento de transformación, sino que es un momento que nos tiene como protagonistas a aquellos que estamos viviendo la segunda mitad. Nos tiene de alguna manera con la obligación de enseñarles, de mostrarles a la sociedad que la edad no nos invisibiliza, no nos quita vigencia, porque cada vez con los años obtenemos más confianza. Una sociedad necesita menos fuerza y necesita personas con más confianza, porque para la vigencia no hay fecha de vencimiento. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en definitiva todo va a depender de nosotros mismos. A ver, pongámoslo en estos términos. Las personas que fueron antipáticas, que fueron difíciles, que fueron jodidos, como se suele decir, lo han sido toda su vida. Aquellos que han sido unos solitarios, lo han sido toda su vida. Se envejece como se vivió. Pero también, lo que a mí me parece relevante, es que para envejecer bien se puede aprender. Es importante ver el pasado, pero mucho más considerar el presente y de ese pasado el aprendizaje para poder planificar nuestro futuro. Permítanme, para ya ir entrando en la última parte de nuestra charla, pensar dos conceptos más que quiero dejarles. No podemos dejar de tocar en este encuentro la situación que estamos viviendo de contingencia. Una situación que nos llevó a un distanciamiento físico, que no debería ser un distanciamiento social, que debería haber sido o debería ser una búsqueda de oportunidad y que debería ser un momento para que las personas mayores le mostremos a la sociedad que sabemos cuidarnos, que sabemos de qué se trata el riesgo de vivir, que no deben ser tratados como clase pasiva, como infantiles, y miren lo que les voy a decir, inclusive como estúpidos que no saben decidir. El hecho de cumplir años no debe hacernos perder derechos, derechos que tienen que ver con nuestra propia dignidad. Y esto lo digo porque en algún momento me voy a convertir en una persona mayor y yo no quiero que por mi edad me hagan perder derechos. Yo quiero seguir decidiendo, como seguramente todos ustedes, hasta el último momento de nuestras vidas. Esta contingencia nos mostró la capacidad de resiliencia, como se dice ahora, que tienen las personas mayores. Una resiliencia que no es más que cómo afrontar los hechos a los cuales nos confronta la vida. Lo que nos afecta no son los hechos, sino cómo nosotros nos paramos frente a ellos. Y las personas mayores, en esta contingencia, están mostrando con su ejemplo que se saben cuidar. Porque muchos de los contagios que sufren estas personas mayores, los sufren a través de los más jóvenes, que muchas veces se conducen de manera irresponsable. Por eso, la segunda mitad también es un buen momento para que esos mayores nos puedan enseñar de qué se trata la resiliencia. El último punto
que me gustaría tocar de esta charla es el hecho de que cada día que cumplimos es una construcción continua de diferencia, de diversidad. Es una construcción de esencia propia, porque la esencia tiene que ver con esa identidad. Como bien dice el filósofo coreano Byung-Chul Han. Él dice que la esencia es diferencia, y eso es lo que caracteriza la segunda mitad de la vida. ¿Acaso ustedes vieron dos personas mayores iguales? Se lo voy a poner en estos términos. ¿Ustedes vieron dos viejas o dos viejos que sean iguales? Sin embargo, podemos ver tres bebés, uno con frío, otro con hambre y otro quizás habiéndose manchado el pañal. Los tres están llorando frente a tres estímulos diferentes, una misma respuesta. Sin embargo, no encontramos dos personas mayores iguales. El curso de vida es diversidad, diferenciación. Pero además de esta esencia que nos hace únicos, que tiene que ver con lo que llevamos dentro, con nuestra subjetividad, pero también una subjetividad condicionada por aspectos muy básicos. Yo acepto la subjetividad, pero la subjetividad se acaba cuando no hay salud. Entonces ahí es donde los médicos que trabajamos con las personas mayores, los médicos de familia, que consideramos a la persona en un entorno, en un contexto familiar, en un contexto social, nos damos cuenta cómo afecta esa pérdida de salud a esa subjetividad o a ese proyecto de vida. Y este cumplir años, este acumular tiempo, sabiduría, capital, también tiene una característica que es de la que les dije que les quiero hablar un instante, que es el género. Nosotros no podemos hablar de personas mayores si no hablamos fundamentalmente de la mujer. Porque las mujeres viven más que nosotros. Además viven con más problemas de salud. Sí, nosotros las enfermamos, es cierto. Vivir con nosotros es muy difícil. Pero bueno, también nos morimos antes que ustedes. Un promedio de entre 5, 6, 7 años menos que las mujeres vivimos los hombres. Por eso es muy importante considerar a las mujeres mayores de hoy, porque son mujeres que, a diferencia de aquellas que vienen por detrás, más jóvenes en el curso de vida, son las mujeres mayores de hoy aquellas que se han concentrado en el cuidado familiar, que no han trabajado, que ante una situación de viudez quedan con mayor vulnerabilidad económica, casi al borde de la pobreza, y que requieren de un acompañamiento familiar o de salud para poder trabajar y poder ganarse el día a día. Por eso, hablar de personas mayores, hablar de nueva longevidad, es hablar de mujeres, es hablar del mundo femenino, y esto no hay que negarlo. Y yo estoy seguro que si esta charla la estuviéramos dando en un auditorio, creo que fue en el World Trade Center donde se hizo los últimos años este evento, yo estoy seguro que entre todas las personas que me estarían escuchando, el 95%, sí, 95% son mujeres. ¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto hablar de esto? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del paso del tiempo? Ya saben cuál es la otra opción. Mejor que estemos vivos, mejor que estemos aquí encontrándonos, charlando, dialogando. Miren, para ir cerrando, estamos ante una oportunidad única. No solo estamos viviendo más tiempo, como les dije, sino que estamos viviendo cada vez más saludables, más protagonistas. Por supuesto con achaques, con problemas de salud, pero lo importante con la posibilidad de pensar cómo gestionar esa situación, sino también cómo poder ganar en salud, cómo poder buscar ayuda, cómo poder acompañarnos en una sociedad que debe ser un poco más solidaria. Espero que este primer encuentro haya sido eso, un primer encuentro, un conocimiento.
Espero que nuestro diálogo pueda seguir en otros momentos donde volvamos a una cotidianeidad y dejemos de lado esta covidianeidad que nos permite hoy estar juntos pero a distancia. Sepan que me pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, ponen Dr. Diego Bernardini y podemos mantener un diálogo. Para aquellos que quieran comunicarse, hay un correo electrónico que es nuevalongevidad@gmail.com. Quiero agradecer su tiempo, espero que no se haya hecho demasiado larga esta presentación. Quiero nuevamente agradecer a los organizadores de este evento. Quiero nuevamente agradecer a la vida que nos permite a ustedes estar de ese lado, a mí estar en este lugar, en este país maravilloso que es Finlandia, que por razones personales hoy me encuentro aquí, y espero que pronto nos podamos encontrar también en ese lugar maravilloso que es donde me toca vivir en este momento, que es la Ciudad de México y ese gran país que es México. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes, espero que tengan un buen día y espero que todo vaya muy bien y que pronto nos podamos encontrar. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho.